Bien, aquí nos habla de algo importante. Cuando el formato de la manifestación de valor lo hayamos transmitido o lo retransmitamos conforme establecemos, se deberá entregar la misma en documento digital al agente aduanal, ¿no? Que es lo que dice el artículo 59, fracción tercera, que hubieran realizado el despacho aduanero de la operación de comercio exterior, procediendo en su caso a la rectificación cuando se trate de retransmisión. Y lo que establece esta regla 151 es precisamente que hay empresas que se fueron a interponer algún recurso o medio de defensa en contra de esta resolución. Estas empresas las está excluyendo si tienen interpuesto algún medio de defensa en contra de los en contra del artículo 59, entonces a ellos no les van a dar estas facilidades que establece la regla o estas obligaciones. Adicionalmente a lo anterior de la manifestación de valor, podemos incluir que dentro de los documentos que las autoridades fiscales puedan solicitar cuando les llegue una revisión, es decir, la manifestación de valor se las pueden pedir no solo en facultades de comprobación de comercio exterior, sino también en facultades de comprobación en materia o en carácter fiscal. Les pueden pedir porque al final es para determinar los impuestos o los pagos realizados en el extranjero. Nosotros, muy particular, yo digo que esta nueva manifestación de valor está diseñada principalmente para controlar las importaciones de mercancías sensibles, es decir, las de la 2201, del anexo 10, el apartado A, el apartado B, en las fracciones de empresas o de mercancías que se consideran sensibles. Eso es lo que va muy enfocado a esto. En general a todos, pero en particular a ellos. Y lo que quiere con la multa es que revisemos antes de transmitir la manifestación de valor, tengamos todos los elementos que determinen la base gravable del pago de los impuestos, del valor normal. Es decir, la base gravable debe estar bien determinada y por eso la autoridad lo que no quiere es que le estemos mandando información. Claro, nos van a multar, pero al final lo que quieren es que ellos tengan confiable su base de datos para determinar que si algo está mal, hagan una auditoría electrónica. De lo contrario, pues se van a estar llenando de información que la verdad van a estar, por eso les llamo yo basura, de que no transmitan información errónea, porque además que les causa un daño en la parte económica, pues la autoridad no quiere eso, no quiere que hagamos bien. Por eso les decía al principio y en la plática anterior, vamos a tratar de bunkerizar nuestras operaciones, meternos más a los conceptos incrementables, a los conceptos deducibles o no incrementables, a las vinculaciones, al pago de regalías. Todo esto conlleva a que ustedes deben de conocer todos estos temas y deben de saber qué está pasando, para que ustedes a través de este análisis de riesgo que hagan de lo que tienen que declarar, digan, bueno, pues no estamos declarando, por decir un ejemplo, el seguro o el pago de la póliza global de transporte, pero que ya sepan que el día que les llegue va a haber un tema. Ha habido empresas que lamentablemente por falta de conocimiento han llegado a los auditores a determinar cantidades estratosféricas. Pero si ustedes conocen, pues ya ustedes van a determinar a lo que se están arriesgando en caso de no hacerlo conforme a esto, ¿no? Y me refiero a esto porque esto conlleva al pago de las contribuciones, a tener todos los elementos necesarios para poder determinar bien la base gravable. Y la autoridad quiere que la manifestación la haga el importador, como les decía, el que me den un poder de dominio, ¿no? De actos de dominio, a cualquier persona, no solo a la gente aduanal, pues tiene facultades de poder vender el coche de la empresa, el activo fijo, ¿no? Entonces es muy delicado. Yo creo que ese tema lo tendrán que comentar porque la gente aduanal no va a poder hacer la manifestación de valor, salvo que hubiera alguna situación de entregarla fiel, que es algo también muy delicado. Entonces, esto se va a transmitir por la ventanilla. No tiene los mismos beneficios que tiene el COBE, que a través de un sello digital podemos meter los COBES. En este caso no existe todavía la figura y no creo, por lo que nos han platicado en la Confederación, porque lo interesante aquí es que quieren que lo haga el importador. Si quieren que alguien más lo haga, pues debe tener el poder, pero como yo les decía, con actos de dominio. Entonces es muy complicado. Y aquí nos vamos al instructivo del llenado de la manifestación de valor. Este formato está vigente y fue el que les comentaba, se publicó el martes 30 de junio en el Diario Oficial, ¿no?
Aquí vemos la manifestación de valor. En realidad son datos generales, como yo les decía al principio. La manifestación puede hacerse global, por operación, o la muestra representativa. Puede ser previo al despacho, durante el despacho o después del despacho, pero debe de ser dentro del ejercicio fiscal del que se trate y que generó la operación en ese ejercicio. Se debe de cumplir, con las excepciones de que no se transmiten los OEA, las empresas certificadas en IVA y en IEPS, y lo de la industria automotriz en ese apartado que les comentaba. Y bien, la información general, quien va a introducir la mercancía, bueno, pues aquí es, si es persona física, el RFC, si es persona moral, RFC con el homoclave, nombre, el primer apellido y el segundo apellido, y el nombre o denominación o razón social, si es persona moral. Ahí no tenemos ningún problema, está clara la manifestación y no hay tema. Ahí la única observación que les hago es que tengan cuidado porque a veces en el nombre o denominación o razón social, a veces hay errores y hay que checarlos muy bien con su RFC o su cédula para no tener errores hasta de ese tipo, porque al final es rectificar. No va a ser sancionada si no afecta el valor, pero en este caso hay que tener mucho cuidado hasta en llenarlos. Datos del representante legal, el nombre completo, el RFC y la homoclave, no tenemos ningún problema. Y aquí en un apartado dice, declaro bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas no me han sido modificadas o revocadas para realizar los actos de administración o los necesarios en las gestiones del presente trámite. Es decir, aquí en la manifestación de valor, si lo firma el representante legal, hoy por hoy ya tiene el poder notarial para actos de administración y él puede llenar la manifestación de valor o les puede proporcionar el protocolo de que él abre la sesión, alguien lo captura y él la cierra. Eso puede hacerse también porque yo creo que la persona que tiene los actos de administración está seguramente haciendo otras funciones que no va a ser el que va a llenar la manifestación de valor, pero pueden hacer esa situación. Las personas autorizadas para efectuar el trámite es lo que yo les hablaba, ¿no? Que puede ser una tercera persona fuera de las personas que están ahí. Okay. Nos quedamos en la persona autorizadas para efectuar el trámite. Ahí, como les comentaba, prácticamente el poner a una persona autorizada quiere decir que de alguna manera debe de transmitirse a través de un poder notarial en el cual tiene actos de dominio. Entonces, en ese tema, difícilmente las empresas nos van a otorgar esa situación de un poder notarial a la tercera persona para realizar la captura de esta transmisión. Algo está pasando, Gaby, que se atoró. Ya está compartida la pantalla si gustas sobre esa, Roberto, que te vaya apoyando en el avance. Ah, ok. La siguiente, por favor. No se llega a apreciar muy bien. Ah, la puedo subir yo, ¿no? Si me ayudas a compartirla. Le pueden ceder. Listo. Ah, ok. Listo, ya puedes compartir tú, Carlos. Perfecto, ya se ve mejor, ¿no? Sí, ya se ve nada mejor. más póngale en presentación. Ya está ahí. Sí, Okay. perfecto. Ahí la ven, ¿la visualizan mejor? Perfecto. Ok. Entonces, ya la persona autorizada para efectuar el trámite dice, declaro bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas para actos de dominio no me han sido modificadas o revocadas. Entonces, ahí es el tema que necesitamos ver para que de alguna manera ustedes vean que es difícil el que otorguen un poder con actos de dominio. Y la información relacionada con el trámite, datos del vendedor o el proveedor, puedes agregar las filas que sean necesarias, puede ser persona física o persona moral, donde viene el ID fiscal si es persona moral, nombres, primer apellido, segundo apellido y razón o denominación o razón social. 412, el domicilio, calle, domicilio completo, país, teléfono, correo electrónico. Y el 4.3, la vinculación, es donde yo les decía, a veces desconocemos si el proveedor tiene alguna vinculación con nosotros y es necesario que sepamos en qué consiste la vinculación.
La próxima semana vamos a hablar justamente de esa parte, ¿qué es la vinculación? Porque si no, no nos vamos a aventar toda la mañana para hablarle de la vinculación. Vienen los conceptos que van a explicar en la vinculación, la relación familiar, si hay un socio accionista en el proveedor que esté distribuyendo mercancía aquí en México, etcétera, ¿no? El 41CAT4, datos de la operación de comercio exterior. Dice, puedes agregar las filas que sean necesarias. Número de pedimento. Esta pregunta nos la han hecho muchas veces. Oye, Carlos, pero ¿cómo yo sé el número del pedimento si quiero transmitirlo antes? Bueno, si nos piden el número del pedimento, claro que lo podemos otorgar para poder cumplir con este detalle. Pero afortunadamente la gran mayoría lo va a transmitir posterior, a excepción de los casos que les dije que tienen que obligado presentarlo antes, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Nos hablan del régimen aduanero, de la fecha de modulación. Obvio, yo le decía ayer al licenciado Jorge Alfonso Fortier, oye, la fecha de modulación, pues es que no la tengo, ni sé cuándo voy a modular, no sé si hoy es miércoles, a lo mejor modulo el jueves o el viernes. Si no tienen la fecha de modulación, pues no la pongan. Es como lo que normalmente el liceo Juan Vázquez de Karen nos decía. Oye, hace años en la Revolución decían que las casas iban a pagar un impuesto por cada ventana que tuvieran. Entonces decía alguien por ahí despistado, decía, oye, y si no tengo ventanas en mi casa, pues ¿qué pasa? Pues que no pagas. Pues aquí, si no tienes la fecha de modulación, no son de los campos que tienes que ser de manera obligada y tampoco te va a afectar que tengas que retransmitir una manifestación de valor porque no pusiste la fecha. Seguramente va a haber adecuaciones, ya modificaron también el formato de la manifestación de valor, había errores en los numerales que no estaban relacionados, no les entendíamos, pero afortunadamente se dieron cuenta y en esta resolución del 30 ya los modificaron. Y pues de aquí que se publique esto en la manifestación, no sabemos si va a ser un mes o a finales de año, pero van a estar en esa revisión, en esa parte, ¿no? Y obviamente habla de los números de los documentos equivalentes, o sea, las facturas comerciales. Datos de la mercancía relacionada en el campo del pedimento y de documento equivalente señalado. Aquí también van a poner los números consecutivos, si son 1, 2 o 3 o 4 partidas, y la descripción de la mercancía. Y también menciona el número del pedimento a 15 dígitos, como en la parte de arriba, el régimen aduanero, las veces que sean necesarias puedes agregar las filas necesarias. Datos de la mercancía relacionadas en el campo del impedimento es lo mismo, equivalentes señaladas, agregar. Igual es exactamente lo mismo de ir declarando cada una, porque si ustedes se dan cuenta en esta manifestación de valor, ya se integró la hoja de cálculo y esta es parte de la hoja de cálculo para poder determinar cada una de las partidas. ¿Se acuerdan que en este momento las hojas de cálculo le ponen la fracción arancelaria y la descripción de la mercancía? Esto es exactamente lo mismo. 4.2, selección, el método de valoración. Aquí es un tema de valoración aduanera, pero bueno, al final del día todos sabemos que el valor de transacción de las mercancías es el que comúnmente nosotros utilizamos para poder declarar dentro del pedimento esta situación. Y obviamente ese es el método de valoración que vamos a ver todo lo que se refiere al método de valoración la próxima semana en cada uno de ellos, ¿no? Pero en la generalidad prácticamente son valor de transacción de mercancías, que es una compra-venta. Y vamos a ver desde el 73 de la ley, 64 de la ley, vamos a hablar de todos ellos para poder ubicar en cada uno y comprender cada uno de estos conceptos. Bien, el método de valoración de transacción, vamos a poner el documento equivalente que aplica. En ese sentido, se van a declarar específicamente en la moneda en la cual estamos haciendo este valor de transacción o este documento equivalente. Y como les decía en el artículo 65 de la ley, habla de los conceptos que son incrementables y que de alguna manera tenemos que incluirlos en esta manifestación de valor para determinar la base gravable de los impuestos. 4.3.1, aquí es donde les decía, ¿no? Son a cargo del importador y que no vienen incluidos en la factura comercial. Nosotros vamos a declarar lo que viene en la factura comercial, pero si hay gastos que no están incluidos en el precio, no nos vamos a dar cuenta y va a haber omisión de contribuciones. Por eso es que yo les decía, la manifestación de valor
Es como una radiografía del cuerpo, es la esencia del pedimento. Si la manifestación de valor no está bien, en consecuencia el pedimento va a estar mal y en consecuencia la determinación, el pago de contribuciones va a estar mal. Entonces, aquí, por ejemplo, si hay comisiones y gastos de corretaje, excepto comisiones de compra, habría que valorar si existen esas comisiones. Ha habido preguntas que nos dicen, oye, Carlos, es que tengo un broker en Asia y él que se encarga de comprar la mercancía. ¿Y cómo le pagas o cuál es? Sí, le pago generalmente mensual o cada 15 días un X pago. Pues claro, no lo está reflejando en la factura. A mí me mandan la factura, yo la declaro, pero a lo mejor hay una comisión que él paga, como en este caso, como ejemplo. Y ahí tenemos que declarar en cada una si afecta o no afecta. El costo de los envases o embalajes, todo esto es la descripción que viene manejando la ley aduanera en cada uno de los conceptos. Por eso es importante la explicación en cada uno de ellos y que ustedes investiguen si existe algún otro cargo adicional que no venga incluido en el precio pagado para poder llenar estas situaciones. Y como yo les decía, el gasto de embalaje, normalmente el gasto de embalaje viene incluido en la factura, pero hay embalajes especiales que no vienen incluidos en la factura. Entonces, es importante que investiguen ustedes cuáles son aquellos conceptos que están pagando al extranjero, tal vez el contador, tal vez el de finanzas, el de tesorería, y que ustedes no conocen. Entonces, es importante porque en una revisión, la verdad, las sanciones son altas. Y hablando del tema pequeño, en la transmisión que cambió, no es lo mismo pagar 3,000 que pagar 22,900. Entonces, cualquier gasto que hayan desarrollado y que forme parte y que no está incluido en el precio de la mercancía, pero se considera como un gasto incrementable y esté mal, pues la consecuencia es que por cada operación que hagan mal, no importa el monto, la multa es de 22,900 con la salvedad de poder obtener un descuento del 20% o quizá del 50% para pagarla. Pero de todas maneras, 11,450 por operación es bastante gravoso en estos momentos para cualquier empresa. Y obviamente habla de gastos de transporte, de seguros y gastos conexos como manejo de carga y descarga, que hayan sido pagados antes de los momentos señalados de la fecha de causación del artículo 56, fracción primera. Es decir, si fue antes y es un concepto que ustedes pagaron, me dicen por ahí también la pregunta, oye Carlos, ¿pero qué crees? Fíjate que yo pago en México, digamos, una póliza global de seguro de transporte. Sí, pero aquí no es salvedad. Habría que ver las cláusulas de dónde a dónde te ampara. Si está en términos del 56, es decir, que está cubriendo en el extranjero, se considera una parte proporcional que te tiene que determinar la empresa que te está asegurando para que forme parte del valor en aduanas para el pago de las contribuciones. Entonces, todas esas preguntas de verdad van a estar muy interesantes la próxima semana. Aparten, agenden esa fecha porque va a haber muchas preguntas de este tipo y es donde van a tener la concepción de poder determinar y dar respuesta a las preguntas que luego nos hacen de forma interna nuestros propios colaboradores. Entonces, ahí es importante detectarlo. Estos datos se tienen que llenar en la manifestación de valor. Este formato que se publicó el 30 de junio, pues tal vez no llegue igual en la BUSEM, sino va a llegar lineal, pero al final del día son los mismos conceptos que debe uno de llenar. La 432 igual habla del valor de los bienes y servicios que tampoco están incluidos en el precio pagado y que por supuesto son de venta para exportar las mercancías y que nos está afectando como materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas, herramientas, matrices, moldes, materiales consumidos en la producción de la mercancía. Viene todo este desglose para que podamos determinarlo. En la mayoría de las empresas no afecta, salvo que sean empresas manufactureras o de la industria automotriz, puede ser, pero la mayoría no vienen. Por eso es que les digo, tal vez ellos lo que hicieron con mayor facilidad fue vaciar todos los conceptos que vienen en la ley aduanera para poderlos desglosar, pero no son los únicos y no son todos. ¿Sí me explico?